Amados hermanos, muy buenas tardes. Gracias, como siempre lo he manifestado, por estar muy juicioso, por estar muy atento y por estar pendiente definitivamente a la palabra de Dios. Esto que hacemos, lo hacemos con un solo propósito: edificar las familias, levantar los hogares. Queremos definitivamente y deseamos en el Señor que muchas familias puedan ser bendecidas, puedan ser transformadas solamente por el poder de la palabra de Dios. Y sabemos que así sea una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es decir, los que puedan conectarse y los que puedan escuchar, estaríamos haciendo lo que el Señor dice allí en Mateo capítulo 28. Permítame por favor saludarle. Quiero en esta tarde saludarlo, bendecirlo y dar gracias al Señor por su vida. Gracias a Dios porque usted está listo allí con su Biblia, está listo para tomar apuntes. Quiero decirle que al final de esta enseñanza usted podrá, junto con su familia, pues hacer el cuestionario que hemos enviado, un cuestionario muy sencillo de tan solo 6 preguntas, preguntas más personales, otras de lo que hoy vamos a enseñar. Y también permítame decirle que al finalizar nuestra enseñanza, si el Señor lo permite, estaré subiendo al grupo un maravilloso y precioso libro llamado Niños busquen al buen pastor. Este es el título de un pastor que ya falleció, llamado Robert Murray. Este pastor realmente ha hecho un muy buen trabajo. Este libro ya lo leí, lo compartí con mis hijas y definitivamente no solamente va enfocado hacia los niños, sino que usted puede compartirle también a personas adultas, puede compartir este libro. Su reproducción es permitida y obviamente es gratuita. Muy bien, hermanos, vamos a orar en esta noche, ya tarde noche. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a iniciar nuestra exposición. Recordemos que el día de hoy estamos enseñándole a los padres. Estamos en esta escuela maravillosa llamada Escuela para Padres y el título de la enseñanza que vamos a compartir hoy se llama ¿Cómo enseñar a nuestros niños acerca de Dios? ¿Cómo enseñar a nuestros niños acerca de Dios? Y esta es la tercera parte. Y recordemos que es de una serie llamada La formación bíblica de los niños o de los hijos en el hogar, que ya venimos trabajando hace más de un año y ha sido una gran bendición, no solamente para la vida de aquellos que la hemos compartido, sino también para la vida de las personas y de los niños que por supuesto asisten a nuestra congregación. Así que sin más preámbulos vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Quiero que usted incline su rostro, si lo puede hacer por supuesto, y vamos a orar. Maravilloso y buen Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta tarde por darnos una vez más, Señor, la oportunidad de poder venir delante de tu trono, Señor, de congregarnos de una manera que está permitida en este tiempo. Gracias, Señor, te doy por nuestros hermanos que están en esta tarde. Gracias, Señor, te doy por cada persona, Señor, que poco a poco va llegando, Señor, para escuchar esta palabra. Oro por ellos. Oro, Señor, por este tiempo. Oro, Señor, para que tu palabra definitivamente entre al corazón de cada uno de mis hermanos y los transformes y los cambies, Señor, y hagas con ellos conforme a tu maravillosa y perfecta voluntad. Hoy, Señor, nos presentamos nuestras vidas, presentamos, Señor, nuestros pecados. Pedimos que nos perdones, Señor de la gloria,
porque posiblemente en este encierro o en este confinamiento hemos pecado, Señor, en contra tuya. Hemos pensado mal, hemos hablado posiblemente mal de alguien, definitivamente hemos criticado o hemos juzgado, pero te pedimos, amado Dios, que nos perdones, Señor. Perdónanos, porque debemos reconocer desde lo más profundo de nuestro ser que no estábamos preparados para esto que el mundo, Señor de la gloria, está viviendo. Pero por otro lado, te agradecemos, Señor de la gloria, porque nos has permitido a través de esta pandemia formarnos y tener disciplina posiblemente en algunas áreas de las cuales no teníamos. Por ejemplo, en la oración, en la lectura de libros, en la lectura de la palabra, Señor de la gloria, levantarnos más temprano, a organizar algunas cosas en nuestro hogar, compartir con nuestras familias más tiempo, Señor. Y te agradezco, Señor, en lo personal, porque me has permitido compartir con mi esposa, con mis hijas, con nuestros hermanos, Señor, así sea por este medio o por otros. Y te agradecemos, amado Dios, porque en medio de esta situación, Señor, tu Hijo Jesucristo se nos ha revelado a través de la palabra. Gracias por los hermanos que están muy juiciosos, leyendo, estudiando, preparándose. Y gracias, Señor de la gloria, porque tus tiempos son perfectos, Señor. Te amamos, te bendecimos y rogamos por aquellos líderes, por aquellos pastores, por aquellos hermanos que posiblemente en este mismo instante están pasando un momento difícil, Señor. Oramos por ellos para que tú les ayudes, para que tú, Señor, proveas la bendición económica, proveas la comida. Así, Señor, como tú enviaste, Señor, a Elías la comida, la carne a través de esos cuervos. Oramos, Señor, para que también proveas el alimento diario para nuestros hermanos. Señor, gracias. No sabemos, Señor, cuándo nos volveremos a reunir, pero lo único, Señor, que tenemos claro es que tú eres nuestro guía en este tiempo. Colocamos delante de ti esta palabra y pedimos, Señor, que hoy sigamos siendo llenos con tu precioso Espíritu. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más, muy buenas noches. Y quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que me acompañen a Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a ir en esta noche a Juan capítulo 14, versículo 6. Y allí estará en esta noche nuestra enseñanza. Juan 14, 6. Dice la palabra del Señor y me gustaría que lo leyéramos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para que podamos entender de una manera más clara el contexto de lo que el Señor aquí está hablando. Y vamos a leer entonces el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y mire el versículo 6 y la respuesta tan contundente de nuestro amado y buen Señor. Yo soy, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, continuamos en esta tarde-noche con nuestra escuela para padres, la cual estamos enseñándola cada 15 días, solamente por la gracia de Dios, con el claro
y único objetivo, como lo dije al principio, de fortalecer las familias cristianas en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Lamentablemente, muchas familias no han querido entender que este encierro, y lo pongo entre comillas, en parte Dios en su soberanía lo está permitiendo para que haya un fortalecimiento unos a otros. Y con tristeza, permitiendo en los noticieros que se ha incrementado el maltrato hacia las mujeres, físico, moral, sexual y económico. Y también he escuchado y he visto con mucha tristeza y lamentándolo mucho cómo el maltrato hacia los niños se está también incrementando. Maltrato físico, maltrato moral y maltrato sexual. Y todo esto se da por nuestra que es moral. También se da por nuestro mal corazón. Y es por esto que en esta noche, antes de iniciar nuestra enseñanza, quiero recordarle a usted, y por supuesto también hoy me recuerdo a mí, que somos depravados moralmente y necesitamos todos los días arrepentirnos delante de Dios. Quiero recordarle también a usted y también para mí que nuestro corazón es malo. Es por esto que no puedo estarle diciendo a nadie, es que yo tengo un buen corazón, es que yo soy una buena madre, es que yo soy un buen padre, es que definitivamente todo lo que yo hago es bueno, porque la misma Biblia nos enseña y nos dice que lastimosamente nuestro mal corazón siempre estará en nosotros para que evidentemente la palabra del Señor no se cumpla. Pero también voy a hacer, por supuesto, una aclaración. Aquellos que hemos entendido el Evangelio, aquellos que hemos sido llamados por el Señor, por su gracia y misericordia, que reconocemos que tenemos un mal corazón y que pecadores todos los días vamos ante el trono de la gracia para que nuestro buen Dios nos pueda ayudar y pueda guiarnos en este camino que no es fácil. Entendemos que no ha sido para nada fácil lo que estamos viviendo. Excusa la pandemia, nuestra excusa no puede ser el encierro, nuestra excusa me siento triste en este tiempo y por eso es que maltrato a mis seres queridos. No, hermanos, eso no debemos hacerlo y eso es lo que algunos están haciendo. Estar sacando en cara lo que estamos dando, golpear a nuestra esposa, hablando de los varones, golpear a nuestros hijos. Y abro un paréntesis, como padres, nuestra obligación en este tiempo es corregirlos, es enseñarles a hacer lo bueno delante de Dios. Pero creo que aquellos que jamás han sido cristianos, en este tiempo están mostrando lo que realmente son: hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Y así, hermanos, es como debemos nosotros calificarlos a ellos. Ahora bien, esta enseñanza está dirigida a aquellos hermanos, a aquellas hermanas, a aquellos amigos y amigas que a pesar de estar en una situación grave, a pesar de que estamos viviendo lo que estamos viviendo, esas personas junto con nosotros hemos entendido que nuestra confianza solamente puede Dios. Es para ellos. Y déjeme por favor decirle lo siguiente: gracias. Vuelvo y le repito, gracias. Muchas gracias por hacer lo que está haciendo por sus familias. Gracias por cada saludo. Gracias por cada beso.
Gracias por cada abrazo. Gracias por cada llamada. Prenda. Es más, gracias por derramar cada lágrima que posiblemente usted ha derramado por su familia, por sus padres, por sus hermanos. Gracias. Dios le recompensará a usted cada una de las cosas que posiblemente en este tiempo usted está haciendo. Y quiero decirle, ánimo. Muy pronto el Señor nos va a permitir salir de esto. Después de toda tormenta, lo que viene es la calma. Y si el Señor está permitiendo que en este tiempo, amados hermanos y amigos, podamos ver con tristeza lo que está sucediendo, es porque definitivamente el Señor desea que usted y yo seamos verdaderos creyentes. Es que no es solamente tener el rótulo de cristiano. Tampoco es que nosotros asistamos a una iglesia local, mucho menos que tengamos apariencia de piedad. Es que realmente vivamos para el Señor. Es triste decirlo, pero muchos de nuestros familiares irán al infierno e irán al infierno no porque no se les haya predicado el evangelio, no por eso. Irán al infierno por su terquedad. Irán al infierno porque nunca quisieron depender del Señor. Irán al infierno porque nunca quisieron arrepentirse de sus pecados. Irán al infierno porque nunca reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y hoy el Señor también nos llama y nos insta a que nosotros reconozcamos que necesitamos todos los días al Señor. Así que, hermano, ánimo, ánimo, porque después de esta tormenta vendrá la calma. Hace 15 años dejamos algunas cosas en claro, pero quiero resaltar algunas. Nuestros hijos y nuestras hijas conocer a Dios como el Señor de todo lo que existe. Todo lo que tenemos no es de nosotros. Número 2, todo creyente debe ser teólogo. Mujeres y hombres, todos. Me refiero a que todos deben ser teólogos. Lo que estoy diciendo es que todos debemos leer la palabra, estudiar la palabra. Número 3, la Biblia enseña claramente todo acerca de Dios. Nada se escapa de Dios allí en la palabra. Número 4, nuestras confesiones de fe nos aclaran dudas sobre algunas doctrinas. Por eso, hermano, podemos decir con tranquilidad en esta noche que somos una iglesia local confesionalista. Número 5, todo buen creyente ora, lee, estudia, medita y enseña acerca de las Sagradas Escrituras. Número 6, la formación espiritual de nuestros hijos es un deber de los padres. Y en plural. Y la enseñanza que en esta noche usted está escuchando, quiero compartirla de la siguiente manera. Mire el primer punto. Deben ser llevados a través de las Sagradas Escrituras a colocar su fe en el Señor Jesucristo. Nuestros hijos deben ser llevados a través de las Sagradas Escrituras a colocar su fe en el Señor Jesucristo. Terminaré con algunas conclusiones y con algunas aplicaciones. Entonces, hermanos, iniciemos en esta noche nuestro estudio. Como primer punto, nuestros hijos, esos hijos pequeñitos, esos bebés preciosos, así como Joel, ese bebé hermoso que Dios le ha entregado por misericordia a la familia Ponte. Nuestros hijos deben ser llevados desde muy pequeños a través de las Sagradas Escrituras a colocar su fe en el Señor Jesucristo. Cuando Dios Padre, a través de la muerte
sustitutiva de su Hijo nos salvó, usted y yo como padres vimos realmente cuán maravilloso y cuán glorioso era este camino. Hermanos, esto es tan glorioso que si usted piensa un poquito hacia atrás, podríamos recordar cuando estábamos en esos pecados inmundos, en esas lascivias, en esa mentira. Pero damos gracias a Dios porque hoy podemos decir con toda tranquilidad: Señor, gracias, porque a través de tu muerte nos salvaste y hoy tenemos vida eterna. El Señor Jesucristo se nos presentó por primera vez, ¿verdad?, por medio del mensaje de salvación, y pudimos entender que el Señor nos redimió de la muerte eterna. También entendimos claramente que Jesús, como lo leímos allí en Juan 14:6, es el camino, no los caminos, sino el camino. También es la verdad y también es la vida. Y solo por Él podemos conocer al Padre. Y quiero que usted me escuche. Ha sido tan gloriosa nuestra vida en Cristo que todos los días, yo me imagino que ese será el sentir que usted también tiene, deseamos, anhelamos que también nuestros hijitos puedan conocer ese regalo que Él un día nos dio, y es la salvación. Y la pregunta que posiblemente en esta noche deberíamos hacer es esta: ¿cómo entonces enseñamos a nuestros hijos acerca de Jesús? ¿Cómo? No sé, voy a la iglesia local y me dicen que lea este libro, otros me entregan un manual para padres, otros me dicen que lea estos folletos, pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos realmente acerca de Jesús? Esta pregunta es la que en esta noche vamos a contestar. Y lo primero en contestación a esta pregunta es que debemos enseñarle a nuestros hijos acerca de Jesús de las siguientes maneras. Número 1, llevándolos a través de las Sagradas Escrituras a poner o a colocar su fe en el Señor Jesús. Llevándolos a través de las Sagradas Escrituras a poner su fe solamente, únicamente en el Señor Jesús. Jesús mismo dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted, amado Padre y amada Madre que me escucha en esta noche, no entiende que no es con otra cosa diferente, sino llevándolos a través de la palabra de Dios a que ellos entiendan que su fe debe estar puesta en el Señor Jesús, definitivamente no habremos llevado a nuestros hijos a un camino correcto. Voy a invitarle una vez más para que usted vaya a Juan capítulo 14, versículo 6. Dice el Señor: Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente llevando a nuestros hijos a que pongan su fe en el Señor Jesucristo, ellos reconocerán que solamente Él es el camino, que solamente Él es la verdad y que solamente Él es la vida. Acompáñame a Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 5:7. Segundo libro de Corintios, capítulo 5,
versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros como padres creyentes le enseñamos a nuestros hijos a través del único medio dado por el Señor, las Sagradas Escrituras, a que ellos pongan su fe en el Señor, ellos cuando vayan creciendo entenderán y comprenderán que un verdadero cristiano en tiempos como los que estamos viviendo, ya no andamos por vista, ya no dependemos de nadie. Ahora nuestra dependencia está solamente en Cristo. Entonces, lo primero que usted, amado hermano, debe hacer como papá, como mamá, inclusive como abuelita, es enseñar a ese hijo, a ese nieto, a que su fe debe estar puesta únicamente en el Señor Jesucristo. Miren lo segundo. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos acerca de Jesús? Mostrándoles que Jesús fue también un hijo obediente a su Padre. Y esto es muy importante. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a ser obedientes. Y yo debo reconocer en esta noche que lastimosamente he conocido y conozco actualmente personas que no son obedientes a sus padres, personas que hacen lo que quieren, como quieren, y no tienen ni Dios ni ley, y como se dice coloquialmente aquí en Colombia, ni madre. Y lastimosamente, hermanos, cuando vamos a la Escritura, podemos nosotros corroborar que Jesús, fue obediente a su Padre, lo que posiblemente algunos de nuestros hijos no hacen. Si yo quiero que mi hijo sea obediente a la palabra, yo le hago una pregunta. ¿Quién debería ser primero el obediente? Nosotros. Nosotros como padres. Somos los primeros que realmente deberíamos obedecer la Escritura para que después nuestros hijos también puedan obedecer. Si tú como papá no estás obedeciendo lo que la Biblia enseña, yo quiero decirte, tus hijos no lo harán. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas capítulo 2, versículo 49. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Al regresar ellos, Lucas capítulo 2:49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús tenía aproximadamente 11 años y algunos dicen que el Señor fue desobediente y se le escapó a sus padres putativos José y María. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia lo que enseña es que el Señor Jesucristo, aunque Él se perdió, Él estaba en la casa. Y miren la respuesta tan tremenda que dio Jesús. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesucristo nos muestra obediencia fiel a su Padre. Y nosotros, vuelvo y reitero, como padres, debemos también ser obedientes a nuestro amado Dios para que nuestros hijos también un día puedan ver nuestro testimonio y puedan obedecer la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Miren, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo
del 8 al 9, habla evidentemente de la obediencia que Jesucristo hizo hacia su Padre, y esa misma obediencia lo que trajo para el Señor Jesús es que toda rodilla un día debe doblarse ante Jesús. Lucas capítulo 22, 42. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 42. Vamos a ver la obediencia de Jesús. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó obediencia. Juan 4:34. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4:34. Dice el Señor de la siguiente manera: Mi vida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, hermanos, ¿cómo enseñar a nuestros hijos acerca de Jesús? Primero, llevándolos a través de las Sagradas Escrituras a poner su fe en el Señor Jesús. Lo segundo, enseñándoles que Jesús fue también un hijo obediente a su Padre. Número 3, dándoles a conocer que solo en Cristo hay salvación para sus almas. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 31. Hechos capítulo 2, y vamos a leer el versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Solamente en Cristo, Lucas nos está mostrando que a través de la resurrección de Cristo hay salvación para nosotros. Y nuestros hijitos y nuestras hijitas deben entender que solamente en el Señor Jesús hay salvación, no en otro, no en una imagen, no en una iglesia, solamente en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Vaya 2 capítulos más adelante. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados hermanos, solamente en Cristo hay salvación. En nadie más hay salvación, solamente en Cristo. Y si nosotros como padres no entendemos esto, nuestros hijos se irán al infierno. Y esto puede sonar muy duro, pero es la verdad. Debemos pedirle al Señor que Dios nos permita decirle a nuestros hijos que solamente en Cristo hay salvación. Algo que estamos viendo también en este tiempo de pandemia es que los suicidios se han incrementado. Muchos jóvenes se están muriendo por causa del suicidio. Muchas niñas, muchos jóvenes tienen en su pensamiento morirse porque sus padres no los comprenden, porque se están aburriendo. Y esto, por supuesto, no es ningún motivo para que ellos hagan eso, pero nosotros como padres debemos darle a conocer a ellos que solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Mira lo cuarto, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos acerca de Jesús? Aclarándoles que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Aclarándoles que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ir a Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Gálatas capítulo 4,
Vaya conmigo, por favor. Gálatas capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos del 4 al 6. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6. Yo espero que a su lado haya un niño y usted pueda compartirle a él esto que estamos hablando. Y por cuanto sois, desde el 4 al 6 dijimos, ¿verdad? Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Se les debe aclarar a nuestros hijitos y a nuestras amadas hijitas que cualquier otro mediador fuera de Cristo es un fraude. Y permítame tan solo poner un ejemplo. He escuchado a algunas personas decir, y también he visto por algunas redes sociales, que cuando alguien muere, sea creyente o no sea creyente, desde el cielo nos deben cuidar y mucho menos, nos deben cuidar y también interceder a Dios por nosotros. Pero esto es falso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien muere, ya sea un creyente, ¿verdad? O ya sea un no creyente, pues quiero darle una mala noticia. Desde el cielo o desde el infierno no nos podrán cuidar. No nos podrán cuidar. Lo primero. Y lo segundo es que esa persona que ha muerto, mucho menos va a poder interceder por nosotros delante de Dios. Cuando una persona muere en Cristo Jesús, muere para ir a la eternidad, como lo dice Apocalipsis 6, a adorar a Cristo, a adorar a su Señor. Pero cuando una persona que ha sido malo en la vida y que definitivamente jamás quiso reconocer al Señor como el rey de su vida, esta persona irá al infierno inmediatamente. Por lo tanto, es falso que ellos nos estén cuidando, ya sea desde el cielo o ya sea desde el infierno. Así que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Nadie más. Nadie más nos puede cuidar. Es decir, si su abuelito, si su tío, si su hermano, si alguno de sus padres o sus padres ya fallecieron, si ellos realmente amaron al Señor y vivieron para el Señor, un día en la eternidad nos encontraremos con ellos. Pero si no fue así, por favor, no le ore a ellos, ni mucho menos le pida a ellos que desde el cielo los cuiden, porque jamás va a pasar eso. Y voy a poner otro ejemplo. Un bebé que muere de la misma manera, el Señor lo toma allí en la eternidad, pero no es un angelito, ¿verdad?, que va a llegar al cielo. Es decir, él va a morir, pero él no se va a convertir en un angelito con sus alitas y va a empezar a volar y nosotros le vamos a decir, bebé precioso, desde el cielo cuídame. No, tampoco eso va a pasar. Así que, hermanos, debemos aclararle a nuestros hijitos que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mire el punto número 5. A nuestros hijos debemos darle a conocer a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentre en las Sagradas Escrituras, no significa que no nos sea manifestada. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver pasajes que nos indican que evidentemente la Trinidad está allí. Y vamos a leer Mateo capítulo 3. Acompáñenme, porque vamos a hacer un breve estudio sobre la Trinidad, algo muy rápido. Libro de Mateo, y vamos a ir al capítulo 3,
versículo 16 y versículo 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora quiero preguntarle, en estos dos versículos, ¿usted ve la Trinidad? Permítame mostrársela. Mire lo primero que dice el texto: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Esta primera parte nos indica que allí está el Hijo de Dios, Jesús. Mire la segunda parte: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Podemos apreciar allí el Espíritu Santo. Y mire el versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En estos dos versículos, aunque no vemos la palabra Trinidad, podemos apreciar claramente al Hijo, al Espíritu Santo y a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas capítulo 10, versículo 21. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos en la primera parte del versículo 21 que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Pero lo primero que vemos es al Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, Jesús se regocijó ¿en quién? En el Espíritu. Y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vemos a Jesús, vemos el Espíritu Santo, allí está en mayúscula la palabra Espíritu, y también vemos al Padre. Y vamos a ver un último versículo, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 38, Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra del Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Permítame preguntarle, en este texto, ¿usted ya vio la Trinidad? En la primera parte se nos muestra al Padre como Dios ungió. En la segunda parte, o en la lectura más bien, dice lo que lo ungió con el Espíritu Santo. Y dice que lo ungió con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Entonces, vuelvo y reitero, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en las Sagradas Escrituras, no significa que no nos sea manifestada. Mateo, Lucas y Hechos hablan claramente de la Trinidad. Y en el Antiguo Testamento también observamos algunos pasajes que nos muestran la Santísima Trinidad y su magnífica unidad. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 27, no lo vamos a buscar, usted lo puede leer allí en la Biblia, Génesis 2:27, donde está cómo Dios formó al hombre, y Génesis capítulo 3, versículo 22. Allí usted puede ver la Santísima Trinidad. Hermanos, hemos visto 5 cosas. Debemos llevar a través de las Sagradas Escrituras a que nuestros hijos reconozcan y pongan su fe en el Señor.
Segundo, debemos enseñarle a nuestros hijos que Jesús fue también un hijo obediente a su Padre. Tercero, debemos darle a conocer a nuestros hijos que solamente hay salvación en Cristo. Cuarto, debemos aclarar que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y número 5, dijimos también que debemos darle a conocer a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Número 6, debemos afirmar que Cristo es quien nos justifica. Solamente el Señor puede justificar nuestras vidas en la corte celestial. Y ya estamos finalizando, pero quiero que leamos algunos textos. Romanos capítulo 3, vaya conmigo por favor. Romanos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 26. Romanos capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 26. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, debemos aclararle a nuestros hijitos que el único que nos puede justificar es nuestro Señor Jesucristo en la corte celestial. No es que usted vaya ante el cura o ante el pastor y usted se confiese. No. Él no nos justifica, ellos no nos justifican. El único que nos puede justificar es Cristo, porque a Él le fue dado este honor, esta honra gloriosa. Vamos a mirar Romanos 5.1. Acompáñeme 2 capítulos más adelante, Romanos capítulo 5, versículo 1. Y la esperanza no avergüenza, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos cuesta esta justificación? Absolutamente nada. Es totalmente gratis. Nuestra justificación, ¿saben qué está basada? En la sangre de Cristo. Cuando alguien a usted le pregunte, permítame preguntarle, querida señora, querido señor, querido hermano, ¿en qué está basada nuestra justificación? La respuesta correcta y bíblica: en la sangre de Jesucristo. La justificación significa que un juez declara a alguien justo. Eso es justificación. Significa que un juez declara a alguien justo de sus delitos, de sus transgresiones o de sus pecados. Y eso es lo que necesitamos entender y que nuestros hijos entiendan. El día de mañana que nuestros hijos reconozcan al Señor como su único Salvador, ellos deben entender esto. Y mire lo último, hermanos, ya para finalizar. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos puedan entender acerca del Señor Jesús? Recordándoles que Cristo es nuestro intercesor. ¿Quién es quien intercede por nosotros? Solamente Cristo Jesús. Solamente Él. Solamente el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Pero permítame hacer esta pregunta. ¿Quiénes son nosotros? En tercera persona, ¿quiénes son nosotros? Ese nosotros son aquellos los cuales han obtenido redención eterna. Es decir, Cristo en la eternidad no intercede por todos. No, solamente por aquellos
que fueron comprados por la sangre del Señor. Y si tú reconoces en esta noche que eras pecador, pero te arrepentiste y ahora sirves al Señor, esta intercesión Dios también la hace por ti. En el libro de Job, no lo vamos a leer, encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 cómo Job ha sido tocado por Satanás, porque Dios soberanamente se lo ha permitido. Y vemos cómo este hombre, aunque fue tocado y aunque su familia murió y aunque sus bienes fueron quitados, dice la Biblia que él lo único que hizo fue postrarse y adorar. El Señor intercedió por Job y al final, en el capítulo 42, usted puede ver cómo este hombre fue bendecido nuevamente por él, por su obediencia. Entonces, Cristo intercede solamente por aquellos que han sido salvados por el Señor, no por todos, por favor. Y esto tenemos que aclararlo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 34 y allí finalizamos. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y cuando nosotros, hermanos amados, vamos al contexto de esta carta, podemos ver lo importante que es tener una vida en el Espíritu. Solamente aquellos que viven en el Espíritu son más que vencedores, y solamente aquellos que viven en el Espíritu, el Señor intercede por ellos. Amén, hermanos. Entonces, quiero preguntarle, por supuesto, no tiene que contestarme, quiero preguntarle, ¿hasta aquí usted ha aprendido algo, hermanos? ¿Hasta aquí usted ha entendido la manera clara en la cual debemos enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros nietecitos el día que los tengamos acerca de Dios? Aunque debo hacer una aclaración, la responsabilidad es de los padres. Como conclusión final, hermanos, como conclusión final, todo padre creyente debe saber quién es Jesucristo. Todo padre creyente debe saber quién es Jesucristo. Ahora, si yo te preguntara a ti en esta noche, ¿quién es Jesucristo? ¿Usted podría decirme? Si en esta noche pudiéramos preguntarnos, o yo pudiera preguntarle, por ejemplo, a Franci, a Tatiana, a Michelle, a Steven, si yo pudiera preguntarle, por ejemplo, a la hermana Ana, si yo pudiera preguntarle, por ejemplo, a mi querida hermana allí en el Perú, ¿quién es Jesucristo? Pregunto, ¿usted podría definitivamente decir quién es Jesucristo? Permítame decirle para mí quién es Jesucristo. Jesucristo para mí es mi Rey, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi roca firme, mi escudo, mi gran sumo sacerdote, el profeta prometido, el Mesías. El Señor es aquel que murió por mis pecados, aquel que fue sepultado, pero que también al tercer día resucitó. Jesús es gracia, Jesús es evangelio, y Jesús es aquel que un día vendrá por mí. Debemos tener claridad como padres quién es Jesucristo. Número 2, nuestros hijos también deben conocer quién es el único que los puede salvar de la condenación eterna: Cristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Entonces, hermanos, esas son las conclusiones. Y como aplicación final, quiero decir lo siguiente. Número 1, nuestro llamado como padres es preparar a nuestros hijos para su eternidad. De hecho, un día
Nuestros hijos partirán de este mundo. Ellos también un día van a morir y se encontrarán con Jesucristo, del cual usted y yo un día les enseñamos. Y número dos, el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos en esta cuarentena es la enseñanza clara de la salvación solo en Cristo Jesús. Vuelvo y repito esta aplicación final. El mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, en esta cuarentena es la enseñanza clara de la salvación solo en Cristo Jesús. Si usted le ha prometido a su hijo una tableta, si le ha prometido un nuevo celular, si le ha prometido una bicicleta, si le ha prometido posiblemente un carro o una casa o una finca, no haga eso. Prométale a su hijo que en esta cuarentena usted le va a enseñar a través de quién somos salvados. Y solamente es a través de Cristo Jesús. Y también quiero decir esto como aplicación final. Nuestros hijos, esos bebés o esos niños de 2 posiblemente a 14 años, no son cristianos por asistir a una iglesia. Ellos también deben reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y también deben arrepentirse. Hermanos amados, esto era lo que tenía para ustedes en esta noche. Esto era lo que quería compartirles en esta noche. Así que vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por esta enseñanza preciosa, por esta enseñanza maravillosa. No olvidemos que de hoy en 8 días estaremos compartiendo la segunda parte de los falsos profetas y retomaremos en 15 días, Dios mediante, nuestra escuela de padres. Oremos, hermanos. Incline por favor su rostro. Señor maravilloso, quiero darte gracias en esta preciosa y maravillosa tarde que tú nos has dado. Una tarde donde hemos escuchado tu palabra, una tarde donde hemos expuesto tu palabra con precisión. Ayúdanos, Dios de la gloria, a que nuestros hijos puedan ser formados a través de tu palabra. Permítanos, amado Dios, que nuestros hijos puedan entender tu palabra, que nuestros hijos puedan buscar tu palabra, que nuestros hijos, Señor, puedan definitivamente vivir tu palabra. Señor, hay un gran reto, y todavía, Señor, por fe tenemos muchos años. Yo oro, Señor, por nuestros hermanos, para que ellos puedan, Dios de la gloria, ser llevados a la enseñanza de tu palabra y para que ellos puedan ser bendecidos y puedan, Señor de la gloria, desarrollar, Padre mío, esta enseñanza maravillosa. Señor amado, gracias. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Hermanos amados, gracias por haber estado en esta tarde. El Señor les continúe bendiciendo, que podamos seguir caminando en fe y podamos seguirle enseñando a nuestros hijitos la palabra del Señor. El Señor les bendiga y los dejo en esta tarde con esta maravillosa, con este maravilloso himno llamado Sublime Gracia. Gracia y paz, hermanos.